gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones. Bienvenidos a una entrevista más aquí en la primera cumbre virtual para líderes cristianos. Hoy con un invitado súper especial, hijo de Dios, padre y esposo feliz. Él es de Venezuela, pero actualmente vive en Colombia hace ya varios años. Es coach, comunicador, terapeuta familiar y es cofundador de la Iglesia Contraste, iglesia que pastorea también allí, acá en Colombia, en Medellín. Y es un hombre definitivamente apasionado por Dios y por esta generación. Qué gusto tenerte, Iván. Estoy hablando de Iván Pirela. Qué gusto, bienvenido a esta cumbre y gracias por aceptar esta invitación. No, a ustedes gracias por la invitación. Un honor ser parte de esta cumbre virtual que yo creo que hacen falta muchísimos más. Hace falta mucho más y espero que esta no sea la única entrega. De verdad que excelente idea. Sara, y quería agradecerles a ustedes más bien por la invitación y por hacernos parte de esta cumbre virtual para líderes cristianos. Gracias, Iván. Hoy con Iván vamos a estar tocando un tema súper chévere que él ha titulado ¿Dónde está el monte para tu sermón? En otras palabras, cómo encontrar dónde ejercer y desarrollar nuestro llamado. Iván, quisiera que antes de empezar nos contaras un poquito más acerca de ti y de tu ministerio. Bueno, estoy en primer lugar, como lo decía, vivo en Colombia, Medellín. Soy misionero acá hace unos 10 años, vivo con mi familia. Soy venezolano. Venimos acá por una palabra que Dios nos dio en un evento acá en Medellín. Pensábamos que era algo que se iba a tardar, pero no, era algo de meses. Dios literalmente nos saca de Venezuela, nunca pensábamos vivir en otro país que no fuera nuestro país. Pero hoy no me veo viviendo fuera de Colombia. O sea, Dios nos clavó en esta nación y ha sido un tiempo hermoso. Estoy casado hace 20 años con una mujer maravillosa que también está conmigo en el ministerio desde el principio. Tenemos un bebé de 17 años que no le gusta que le digamos bebé, pero como pagamos la cuenta lo llamamos como nosotros queremos. Es nuestro bebé y así será. Soy ingeniero en sistemas, soy terapeuta familiar y soy teólogo. Y me encanta seguir estudiando, soy como un nerd de este tiempo. Me encanta leer, estudiar, capacitarme. Y una de las cosas, de las áreas en las que más me he preparado es en el área de relaciones. Creo que es una de las áreas donde más necesitamos capacitarnos, porque creo que es donde ocurren los mayores fracasos que los seres humanos tenemos, en el liderazgo, entre parejas, padres e hijos, etc. Creo que relaciones es el campo donde más fracasos existen y donde, bueno, he estudiado para poder ayudar a tener menos fracasos allí. Iván, cuéntanos un poquito cómo recibiste ese llamado de parte de Dios, cómo estaba tu vida en ese momento, cómo lo recibiste y cómo comenzaste este camino del liderazgo. Bueno, era un empresario en Venezuela dedicado al sector tecnológico y, o sea, mi sueño cuando yo me convertí al Señor a los 17 años, después de vivir una vida terrible, llena de drogas, alcohol, promiscuidad sexual. Cuando yo me convierto al Señor, yo tenía una expectativa de vida de 20 años. O sea, eso era lo que yo iba a durar y era lo que decía todo el mundo. Y yo le digo a Dios que me dé una oportunidad y que yo quiero estudiar, quiero salir adelante. Se me da la oportunidad, estudio y eso me llevó a los negocios. Y tengo una empresa de tecnología que me permitía enviar mensajes de texto masivos, como lo que recibimos hoy en las tarjetas de crédito o débito cada vez que lo hacemos. Mi empresa hacía eso. Así que me producía millones de mensajes de texto cada semana. Me iba muy bien. Yo tenía 20 años y ganaba una tonelada de dinero. Pero mi sueño de que me convertí siempre fue servir al Señor, solo que cuando yo vi esto pasar, yo dije, nada, debe ser que Dios me tiene como un empresario. Y cuando mejor me está yendo, Dios me dice, déjalo todo, no te quedes ni con un centavo de lo que has invertido aquí y a partir de este momento me vas a seguir a mí. Eso me lo dijo en España.
estaba haciendo una negociación con una empresa y en medio de esa conversación, yo nunca había escuchado a Dios como decir, mira, o sea, Dios me hablaba a través de la Biblia solamente, pero fue como una convicción tan fuerte. En ese momento ya estaba casado, recién empezando mi matrimonio, y mi esposa me dijo, Iván, no se te ocurra nunca que tú y yo le vamos a servir 100% totalmente a Dios. Eso no va a ocurrir. O sea, Dios nos ha prosperado, de lo que tenemos damos, si queremos dar consejería ayudamos a la iglesia, pero dedicarnos a esto, eso no va a ocurrir. Y en este viaje Dios me está diciendo, déjalo todo y dedícate a mí. Entonces yo, Señor, bueno, tú sabes cómo el hombre va a excusarse. Yo le dije, el problema no soy yo, el problema es esa mujer que tú me diste, que está en Venezuela y que dice que no nos vamos a dedicar a ti. Al día siguiente regresamos a Venezuela y yo estoy muy nervioso porque durante todo el viaje estaba el pensamiento. Y cuando voy a hablar con Yasmín, me recuerdo que la llevé a comer a un lugar para iniciar un tipo de conversación. Cuando ella me ve que yo no hablo y yo soy muy expresivo y me dice, ¿qué te pasa? Yo no sé cómo explicarte, pero en un baño de un hotel, haciendo una negociación, Dios me habló. No vi un mar abrirse, no vi una zarza ardiendo, pero esta fue la convicción que puso el Señor. Que deje todo lo que invertí, que deje la empresa totalmente y que me dedique a Él. Y el Señor me dijo, hace 2 días Él habló conmigo. Así que si a partir de este momento tenemos que vender empanadas para servirle a Él, eso es lo que vamos a hacer. Wow. Eso para mí fue sorpresivo y te voy a ser muy honesto. Me molesté con Dios. Me molesté mucho con Dios. Le dije a Dios, te pasaste. Fuiste a mi casa y hablaste con mi esposa. ¿Qué te pasa? Yo creo que Dios me vio como, este man es bipolar. O sea, él me dice que hable con su esposa y ya la convencí. Y ahora me está diciendo que fue lo que yo hice. Y no hice la transición inmediatamente. Seguí haciendo mis negocios, haciendo lo que yo quería como yo quería. Y le puse lógica a la palabra que Dios me puso. Y fue terrible. Fue terrible porque toda la situación me llevó a una cama con 160 kilos de sobrepeso, con una pierna que se partió en varias partes y que me esperaban varias operaciones por 1 año en una cama sin poderme mover. Perdí la empresa en ese tiempo. Mis socios me sacaron de la empresa. Se acabaron mi finanzas. No tenía cómo responder y estaba postrado en una cama sin poder trabajar. Mi esposa es profesional, pero se dedicó a ser mamá y esposa. Y en ese momento me angustié tanto y lloré y le dije, Señor, ¿qué está pasando? Y sentí como Dios no hablaba, pero comenzaron a ocurrir cosas tremendas como gente tocando la puerta, tan, 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 y mi esposa salía. Aquí vive el pastor Iván Pirela. Y ella dice, no, mi esposo no es pastor. Dice, bueno, estábamos orando en una célula de oración y Dios nos dijo que él era pastor y que levantáramos una ofrenda para él y aquí tienen una ofrenda. Y era como 2 millones de pesos, una cosa loca. Y cuando Yasmín entró la primera vez con esa ofrenda, Dios me dijo, en esa cama postrado durante todo este año, vas a ver a un pastor que pelea por ti. Tienes años diciendo que yo soy tu pastor, pero no soy tu pastor. A partir de este momento vas a ver cómo te puedo sostener sin que tú hagas absolutamente nada. Así empieza tu ministerio. Y así ha sido hasta el día de hoy. Han sido años de servir a Dios. No sé cuánto gano mensual. Soy empleado directamente del cielo. Si no envía recursos, no pasa nada. Pero ha sido una aventura en la que mi esposa y mi hijo son parte y que disfrutamos de esta aventura que hoy nos tiene en Colombia y que ha sido una bendición, fundando una iglesia hace 1 año y medio que se llama Contraste, junto con mi mejor amigo. Y bueno, ha sido toda una locura, pero yo creo que Dios se sale con la suya cuando Dios tiene un propósito con alguien. Y estoy convencido de que no nos vamos a morir sin cumplir el propósito para el que Dios nos creó. Tremenda esa historia, en verdad que se me aguaron los ojos también y decirte que tenemos el mejor jefe. Yo le digo eso a mi esposo cuando estamos sirviéndole mucho, trabajándole mucho, vemos que de pronto nos faltan recursos, yo digo, pero si tenemos el mejor jefe y el que no nos va a quedar mal con la paga, así que es lo más bonito poderle servir al Señor.
Y en esa historia, ¿cómo encontraste entonces el monte para tu sermón? ¿Y de qué se trata eso del monte para tu sermón? Bueno, yo creo que empezar la historia es como cuando uno ama a Dios, o sea, cuando uno tiene claro para lo que Dios te creó, o mejor dicho, vámonos un poquito más atrás. Yo vengo de ser un pecador, pero pecador profesional. Y yo me hacía perdido. Cuando yo encuentro a Dios y la gracia de Dios, cuando yo encuentro el amor de Dios, que me da una nueva oportunidad, es cuando uno se da cuenta que uno es deudor. O sea, yo no me comporto, o sea, sí, la gracia es un regalo, pero un regalo que te hace sentir responsable. No sé si me doy a entender. Sí, sí, O sí. sea, porque no es sí, recibo el regalo, pero es que uno sabe lo que se le ha perdonado. Uno sí tiene conciencia de lo que, del historial que fue borrado, que lo dejaron en cero, que lo tiraron al fondo del mar. Uno sí sabe lo que Dios hizo. Y, oye, si eso no te provoca rendir tu vida a Dios, no sé lo que lo va a hacer. Entonces, en ese momento, eh, eh, yo tengo conciencia desde un principio, mira, bueno, este man está cambiando mi vida, yo te quiero servir, quiero hacer algo. Y yo comencé a involucrarme como cualquier persona en cosas de la iglesia, en limpiar, arreglar las bancas, todo normal, como cualquier cosa. Pero poco a poco, Dios fue despertando ese liderazgo dentro de mí. ¿Cómo liderazgo? Porque uno comienza a meterse donde no te han llamado. Porque uno comienza a preguntar cosas que nadie se atreve a preguntar. Y mi pastor comenzó a ver aquello y él me enseñó dos cosas que yo aprendí. Hay dos tipos de servicio, el que forma tu carácter y el que te da propósito. El que forma tu carácter, que es cuando te ponen a hacer lo que no te gusta hacer, y eso no necesariamente eso es lo que te vas a dedicar. Pero si eso no lo haces bien, ¿cómo Dios te confiará lo mayor? Entonces yo me recuerdo que ya yo tenía un año de convertido, me estaba comiendo la Biblia, y yo un día así le dije a mi pastor, pastor, ¿y cuándo me vas a invitar a predicar? Mi pastor, ¿qué? ¿Cuándo me vas a invitar a predicar? Pues ya yo siento que yo tengo para dar. Y el pastor me dijo, ¿sabes ese púlpito que estás viendo ahí? Ese es mío y no lo comparto. Yes. Y yo, pastor, pero entonces, o sea, ¿cuándo me vas a invitar? Y el pastor me dice, haz una cosa, toma primero un cepillo, una cuestión, y ve a los baños y lávalo. Y yo, ¿será que en los baños hay un corredor secreto que termina en el púlpito? Y lo que comencé a ver era que el vínculo que hay con servir con propósito tiene que ver con un corazón dispuesto a servir. Y mi pastor me pasó por los baños y los baños estaban terribles. Parece que alguien había ido con ganas de ir al baño y no llegó a tiempo. Y parece que bailó mientras, no sé, eso fue una locura. Y comencé a lavar los baños y comencé a entender esto. Hasta que yo no tuve gozo de servir en cosas que no me gustaban hacer, Dios no comenzó a confiarme el púlpito. Y comencé a hacerlo con gozo. Hay que lavar, hay que lavar. Hay que limpiar, hay que limpiar. Hay que llegar primero, hay que llegar primero. Hay que irse de último, hay que irse de último. Ese servicio, yo nunca más le volví a tocar el tema al pastor del púlpito, nunca más le pedí nada. Y entendí, sin saber que lo estaba entendiendo, entendí que el camino era ser siervo. Y comencé a servir, comencé a acompañar a mi pastor a las cosas que él hacía. Si él iba a predicar a algún lado, pastor, yo quiero ir contigo, te quiero llevar la Biblia, yo quiero estar aquí, yo quiero aprender, pero sin nunca más buscar el púlpito. Fue cuando vino el púlpito a mí y el pastor me dijo, este es el momento y ahora sí te invito. De hecho, cuando me invitó, ahora yo no lo quería porque ahora, o sea, comencé a entender la tamaña responsabilidad que era hacer algo que tiene que ver con mi propósito. De hecho, me recuerdo cuando me invitaron a predicar la primera vez, fue un servicio de Día de las Madres. Y yo creo que, tú sabes, cuando uno predica por primera vez y se ha comido toda la Biblia, uno predica de todo, de todos los libros de la Biblia y comete tus más grandes herejías. Por ejemplo, dice que Jesús ama al diablo o whatever, cualquier cosa de esas que lo cierto es que
cuando comencé a predicar, y no dejé de servir nunca, con la misma intensidad de siempre, pero con la misma intensidad, Dios comenzó a usarme a través de la prédica. El match de esas dos cosas, de un corazón servicial, pero un corazón también que está conectado al don que Dios te dio, comenzó a hacer cosas en mí más profundas. Por ejemplo, interesarme mucho por el estudio de la palabra. Comenzar, bueno, vamos a profundizar en esto. ¿Qué debo estudiar? Entonces, no hay licenciaturas, hay teología. Ah, ok. Hay diccionarios, hay cosas. Cuando comencé a prepararme en esto, Dios comenzó a hacer unas cosas raras en mi vida. Una de ellas fue, después que tengo la pierna quebrada, años adelante en mi vida, ya como empresario, Dios me metió en la radio. Y cuando estoy en la radio, que me encanta hacer radio, tengo como unos 15 años haciendo radio, yo creo que más, todo el mundo me conocía como locutor, pero nadie sabía que yo era predicador. Y yo predicaba antes de ser locutor. Pero como era más visible el locutor y en ese tiempo las redes sociales no eran tanto como hoy, entonces la gente no se imaginaba que yo predicaba y por eso no tenía invitaciones porque, un locutor. La primera vez que a alguien se le ocurrió invitarme, bueno, si van a hablar bien ahí, yo creo que en un púlpito puede hablar bien, y ve que hay un maestro que enseña, me dice, brother, ¿y dónde estabas tú metido? Y yo, bueno, en mi iglesia y en la radio, yo siempre he estado allí. Y fue cuando comenzó a pasar lo del gusto, lo del amor por influenciar personas a través de la palabra de Dios. Fue algo magnético, no sé ni cómo describirlo. Al punto que me recuerdo que comenzó a pasar invitación, 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 y tuve que hablar con mi pastor. Pastor, yo no sé qué está pasando, pero están llegando invitaciones, ¿cómo manejo esto? Y mi pastor me dice, mira, Dios me ha dicho que yo te estoy preparando, pero que tú no vas a estar aquí para mí. Yo no voy a permitir que más líderes míos pasen por esto, pero Dios hace rato me ha dicho que tú vas a salir de mis lomos, pero no vas a estar aquí entre los míos, tú vas a otra cosa. Y yo, pastor, ¿cómo así? Yo me quiero quedar aquí. Y fue cuando comenzó a pasar, me recuerdo que alguien profetizó, estaba pasando por un lugar y alguien profetizó, Dios te dice que tus maletas no descansarán, que vas a entregar maletas de tu casa y vas a tomar otras y vas a ir viaje, 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 viaje. Yo dije, amén, chévere, amén. Ok, gloria a Dios, nadie me conoce, ¿cómo eso va a pasar? Y no mucho tiempo después, meses después, hasta el día de hoy las maletas no paran. O sea, hasta el día de hoy, o sea, ya mi esposa calculaba, son 150 vuelos al año. Por eso yo creo que me la paso en las nubes, o sea, soy demasiado despistado. Pero, ¿qué comencé a ver con esto? Obviamente Dios le va dando forma al ministerio. Dios le va dando forma. Dios va poniendo intereses. Dios va colocando ardor en el corazón por ciertos temas. Pero lo que yo me di cuenta es que yo tenía que avanzar. Es decir, yo no iba a esperar a descubrir para lo que Dios me llamó para comenzarlo a hacer, sino avanzar. Por ejemplo, todos fuimos llamados a predicar. Todos fuimos llamados a ser discípulos. Ahora, Dios no dijo cómo, no hay un cómo. Bueno, si te gustan las artes, esta es la manera como lo vas a hacer. Si te gustan los deportes, esta es la manera como lo vas a hacer. No, Dios no dijo cómo, Dios dijo, solo vayan y hagan discípulos. Entonces, en el ir, yo creo que es que Dios comenzó a colocar en mí ciertas pasiones. Por ejemplo, cuando pasó con los medios de comunicación, que hasta el día de hoy, perdón por este café, pero está delicioso. Pero hasta el día de hoy los medios de comunicación es algo que está dentro de mí, que me apasiona. Y yo no sabía hasta que acompañé a mi pastor a su programa de radio. Y yo comencé a ver ese mundo y fue algo como que, wow, yo estoy como pez en el agua. A medida que fui avanzando y fui predicando, comencé a ver un ardor por los jóvenes. O sea, yo como un joven que viví tantas cosas y que tuve tantas carencias y que ahora estaba lleno, comencé a identificar las carencias que había en otros. Entonces era como a través de la enseñanza puedo traerte por la ruta que yo he recorrido para tener lo que tengo el día de hoy.
para tener la paz que tengo hoy? ¿Cómo hacerlo? Y obviamente, mientras uno va envejeciendo, Dios va como completando las piezas. Steve Jobs dijo una vez algo que me gustó. La vida es una sucesión de puntos, pero que se unen de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante. Es decir, a medida que tú vas avanzando, miras atrás y te das cuenta, con razón, porque tú no las unes sabiendo todo desde atrás, sino a medida que avances, que vas uniendo los puntos y decir, por eso pasé por esa situación. Por eso fue que estudié tal cosa. Por eso estos son mis amigos que elegí hace tiempo. Entonces, todas estas cosas es lo que le han dado forma al ministerio que tengo el día de hoy. Si tú me preguntas en un principio, si yo me hubiera visto en lo que estoy haciendo el día de hoy, hace 25 años atrás cuando inicié esta carrera, no, ni loco. O sea, jamás. O sea, una cosa es querer ser un cristiano que predique en su iglesia. Otra cosa es que plantas iglesia, que estás en congresos cada fin de semana, que tienes un canal en YouTube y hay videos que tienen más de 1 millón de reproducciones. No, eso nunca, jamás. Es más, todavía yo me meto en YouTube para ver si ese soy yo o es otro Iván Pirela. O sea, eso nunca lo planeé, pero sí me doy cuenta de algo. Es a medida que tú avanzas que las bendiciones nos alcanzarán. O sea, tú no empiezas sabiendo dónde está tu monte. Yo creo que tú vas hacia la misión y vas descubriendo cuál es el monte para tu sermón. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso que te hace arder el corazón? Y hoy en día, Sara, hay muchas cosas que hacen arder mi corazón. Hay unas principales que son, yo creo que van a estar conmigo hasta que me muera, están allí y que solo pensar en eso, mi corazón late más fuerte. Entonces, creo que es un descubrir, la vida es un descubrir dónde está el monte para nuestro sermón. Y yo creo, Iván, y me siento súper identificada con lo que estás compartiendo, porque hace poco también pasé por un proceso similar donde sentía que el Señor me hacía un llamado, me hacía salir de mi comodidad, pero yo le decía como, Señor, y muéstrame entonces todo el panorama, ¿qué es lo que tienes para mí? El Señor, no temas, cree solamente, anda, y creo que la fe funciona muy diferente a la lógica. Pensaba en el pueblo de Israel, el Señor los saca, pero no les dice como exactamente, cuando salgan van a pasar, se van a encontrar con un mar, tranquilos, ya lo abrí para que ustedes pasen. No, él simplemente los saca, los va guiando. Una vez se topan con el mar, Señor, listo, lo abro, pasan, pero es como un paso a paso, y luego de un paso el Señor revela el siguiente, pero así funciona la fe, como que no nos muestra exactamente todo el panorama. Me llamó mucho la atención también eso que hablabas acerca del ministerio. Se trata de servir más que de ser visto, como dice un profesor Wow. de Cristo para las Naciones. Se trata de servir, no de ser visto. Y muchas veces cuando comenzamos este camino de liderar, como tú en ese momento, todos queremos como, bueno, ¿y cuándo predico yo? Pero realmente, ¿cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Es servirle a ese Dios o es aparecer y ser visto nosotros? De hecho, Sara, hay una pregunta que Dios me hizo hace un tiempo atrás. De hecho, nos las hizo a varios mientras estábamos en un tiempo de esos de adoración. Y la pregunta fue, ¿tú me seguirías amando igual si no te dejara predicar nunca? Si nunca te permitiera hacer lo que tú quieres hacer para mí, ¿me seguirías amando de la misma manera? Porque el problema es cuando Dios lo busco por los beneficios y no por quién es Dios. O sea, yo creo que Dios no quiere confiar cosas, pero lo que quiere saber es si lo buscamos es por esas cosas o lo buscamos es por Él. O sea, ¿qué tipo de interés y transacción estoy viendo yo aquí? La de Dios es la de íntimos, que son tan íntimos que te puedo confiar cosas mías, te puedo confiar planes y proyectos míos, porque tú lo vas a asumir como tuyo, pero donde el vínculo es lo más importante. Entonces yo creo que eso no se nos puede olvidar nunca. Y también me gustaba mucho lo que hablabas acerca de tu pastor, cómo también él desde su liderazgo, y como estamos hablando de liderazgo, pudo tener ese discernimiento para percibir lo que Dios quería con tu vida, porque hoy tenemos muchos casos donde realmente los pastores como que
no quieren dejar ir, ¿cierto? Sienten que son sus ovejas, pero realmente son las ovejas de Dios confiadas a ti. Entonces es como también ese llamado al liderazgo sano. Sara, algo que comparto que me pasó en mi iglesia en ese tiempo. Yo comencé a tener una agenda de cada fin de semana fuera. Cada fin de semana. Es decir, yo los domingos no podía estar con mi pastor. No la mayoría de las veces. Pero el lunes, al llegar, mi esposa y yo estábamos almorzando con ellos, contándole todo lo que yo viví el fin de semana. O sea, yo llegaba el lunes, pastor, ¿dónde están? Lo pasaba buscando y nos íbamos a almorzar. Y les contaba, mira, esto fue lo que vivimos, este fue el pastor que conocí, me pasó esto, esto fue lo que me dieron de ofrenda, todo, todo. Y mi pastor tenía, o sea, todo, todo, todo. En una reunión de liderazgo, como un tiempo después, mi pastor, ya nosotros nos habían dado el llamado para venirnos a Venezuela. Y me recuerdo que mi pastor, están todos los líderes de la congregación, y me dicen, bueno, primer punto que quiero tocar esta noche. Hay muchos de ustedes que están aquí a mi alrededor que me han dicho que por qué pongo a predicar a Iván Pirela en la iglesia cuando está el domingo, si el resto de los domingos no está. O sea, si el resto de los domingos él no está, ¿por qué yo le confío para que él predique el domingo que sí está? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué hago yo eso? Pero le quiero contestar a todos esos líderes que me han hecho esa pregunta. Número uno, Dios me dijo hace mucho rato que este hijo mío no se iba a quedar aquí y que él tiene un ministerio que va a ir a otro lugar. Y yo voy a crecer a través de él en otro lugar, en primer lugar. Hermoso. En segundo lugar, me dijo, Iván Pirela hace algo que ustedes no hacen. Hace meses que yo no me tomo un café con ninguno de ustedes, pero Iván, cada lunes que llega o domingo que llega, el lunes estamos almorzando con él y él me tiene al día de todo lo que es su matrimonio, sus hijos, el ministerio, lo que hizo ese fin de semana, todo al día. Eso es algo que ustedes no hacen. Hay algunos de ustedes que no me confían ni cómo está su matrimonio, ni cómo está su vida, ni cuáles son sus sueños. Hace rato no hablo con ustedes, pero él cada semana se reúne conmigo. Yo me quedaba mirando porque ni siquiera yo me imaginé que los líderes le hacían esas preguntas a mi pastor. Y yo me quedé mirando, estos son mis amigos. Pero yo entendí, o sea, nunca lo tomé para mal, obviamente, para nada. Pero yo entendí, o sea, la salud con la que mi pastor asumió eso es lo que me tiene también en el ministerio apoyado el día de hoy. O sea, mis conversaciones con mi pastor son increíbles. Hablamos, conversamos, compartimos. Pero yo creo, una de las cosas, líderes que nos están escuchando, Dios nos dio un llamado a todos. Algunos de los llamados son para servir adentro, totalmente adentro, pero hay llamados que son para servir totalmente afuera. O hay llamados, como yo digo yo, con una mano adentro y una mano afuera. O sea, como entre los dos lugares. Sea cual sea tu llamado, no te desconectes de tu pastor. O sea, una cosa es que los hijos, de hecho el Señor lo dijo, yo sé que ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Y cada líder debe tener esa mentalidad que quienes está discipulando, lo discipula con la misma filosofía, esperando que ellos lo hagan mejor que lo que nosotros lo hemos hecho. Es una gran verdad. Pero el que lo haga mejor que lo que mi pastor lo hizo, no me hace mayor que él. O sea, siempre la humildad de que ese es mi padre espiritual, que ha caminado por lugares donde yo no caminé, que tiene la sabiduría que yo no tengo, que necesito a alguien a quien rendirle cuenta cómo me estoy sintiendo. Nunca lo hagas como un llanero solitario desconectado de tu pastor. Lo que yo hice en todo el momento, y siempre fue el consejo que recibí de mis mejores amigos, es, Iván, siempre hazlo conectado con tu pastor. Y eso yo pudiera decir que en gran parte el éxito, de alguna manera, si se puede llamar así, de lo que hago el día de hoy. Porque no, siempre me encantó dar cuentas a mi pastor, siempre me encantó. Y por eso él me envió. No hizo una división de iglesia, ni no, él me envió. Hijo, te enviamos con bendición como pastores de esta iglesia para que bendigan las naciones. Entonces, un tips ahí que les puede servir a quienes nos están viendo. Súper, súper, Iván. ¿Qué errores comunes crees que podemos cometer como líderes al querer desarrollar nuestro llamado sin un enfoque específico? Bueno,
Yo creo que una de las cosas es, hay llamados que yo creo que se les dio a la iglesia, llamados específicos. Por ejemplo, Salmo 61 dice, y el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para. Y dice, liberar cautivos, proclamar libertad en las cárceles, habla de viudas, habla de huérfanos. Entonces, siempre pobres, viudas, huérfanos y personas presas, siempre es algo en lo que la iglesia tiene que estar conectada. O sea, la gente no puede decir, no, es que este no es el llamado que Dios nos dio. Vuelvo al punto. Una cosa es que tengas un llamado específico a huérfano, un llamado específico a la cárcel. Pero otra cosa es que todos los cristianos, en algún momento de nuestra vida, tenemos que servir a estos grupos de personas. Es decir, a los menos, a las personas que vulnerables de nuestra sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque a medida de que tú lo haces, es que Dios te conecta con lo que Dios tiene para ti. Por ejemplo, yo he servido en las cárceles y lo seguiré haciendo, pero no tengo un llamado único a la cárcel, eso no es mi llamado. Pero tengo amigos con los que voy que tienen un llamado intenso, apasionado hacia la cárcel y yo puedo identificar, wow, encontraron su nicho dentro de todos los llamados. Tengo amigos que tienen un llamado, por ejemplo, a los huérfanos, pero profundamente. Creo que tengo algo ahí sí que me da en el corazón, sobre todo cuando comencé a investigar la tasa de niños que hay en bienestar familiar, por ejemplo, que son inadoptables. En Colombia hay cerca de 6.000 niños en todo el sistema de bienestar familiar y cerca del 40 o el 35% son inadoptables. Pasan los 6 años de edad y después de esa edad nadie los adopta y se van a quedar en el sistema hasta que cumplan 19 años. Es decir, 13 años en un sistema donde nadie los va a ver, son huérfanos, pero la iglesia puede ir, puede cantarles el cumpleaños, enseñarles matemáticas, inglés, llevárselos una semana al cine. No tienes que llevártelo para tu casa a vivir para siempre. Puedes ser un padrino. O sea, puedes participar de esa cosa. Y cuando yo me enteré de eso, comencé a construir campañas de plan padrinos para estos niños. O sea, estamos hablando, si son 6.000 niños, 6 por 3, 18. Son casi 2.000 niños en el sistema que nunca nadie los va a adoptar. Esos 2.000 niños, dentro de a lo que cumplen su mayoría de edad, podrán hacer dos cosas, o delincuentes, o si la iglesia llega a tiempo, podemos hacer discípulos de Jesús que van a transformar esta sociedad. Y son perfectos porque son los vil y menospreciados de este mundo para avergonzar a los sabios. Entonces lo que yo digo es, a medida que uno va avanzando, va descubriendo lo suyo. En mi caso particular, yo creo, por ejemplo, yo tengo dos cosas que me han marcado el corazón. Uno es el sistema educativo, toda la parte de colegios. O sea, no sé cómo explicarlo, pero la primera vez que pisé un colegio para predicar, mi vida cambió para siempre, incluso como predicador. Porque antes de eso, el lenguaje que yo usaba era muy cristiano de iglesia. Pero cuando me enfrenté a un público por primera vez que no entendía ese lenguaje, que no entendía mis aleluyas, que no entendía mi forma de vestir con corbata y saco para todos lados, yo comencé a entender esa parte, esa palabra de Pablo que dice, me hice judío para el judío, griego para el griego, y me hice, gentil para los gentiles. Y termina diciendo el texto, me hice de todo para todos, para que sea alcanzar uno. Y comencé a entender la metamorfosis de forma que yo tenía que tener para que el evangelio pudiera llegar a esas personas. Y cuando comencé a hacer eso y comencé a ver cada vez más invitaciones a colegios y comenzamos a darle forma a un movimiento, yo dije, yo me puedo dedicar a esto el resto de mi vida. Comenzamos a ver historias de transformación así, jóvenes, niños tocados en los colegios así, maestros tocados por Dios así, rectores tocados por Dios, recibiendo a Cristo en los colegios y tratábamos de ser muy estratégicos a la hora de hablar para que no se nos cerraran puertas de una vez y siguieran abiertas en el tiempo. Entonces, yo me di cuenta de eso, el compromiso que yo tengo porque esto es lo que yo le digo a la gente, una vez que tú identificas qué es el anhelo de tu corazón, tú tienes que prepararte para esa área. Tú tienes que prepararte para hacer respuesta en esa área.
Si tú ves mi biblioteca, vas a ver una gran cantidad de textos que tienen que ver con educación, que tienen que ver con cómo reformar el sistema educativo, que tienen que ver cómo hablarle a maestros, que tienen que ver con escuelas para padres, que tienen que ver cómo conectar con esta generación. Todas estas cosas son las que comenzaron a darle forma al ministerio, porque yo también creo algo. Yo creo que tenemos que ser hallados fieles en lo que Dios nos llamó. Y no hay mayor fidelidad que prepararte y ser la voz en lo que Dios te llamó a hacer. Por ejemplo, José no sabía que todo lo que había pasado en su vida, Dios lo estaba formando como el primer ministro de finanzas, pero todo lo había preparado para eso. Y cuando llegó el momento, sacó toda esa sabiduría y conocimiento, más obviamente la presencia de Dios en su vida, todo eso sumado, lo hizo ser el primer administrador que nosotros conocemos en la historia y que hizo una cosa increíble. Yo creo que cada uno de nosotros lo que tienes que identificar en dónde está tu ardor. Yo siempre le digo a la gente esto. Donde está lo que te duele, ahí está tu audiencia. De hecho, yo lo pongo siempre así, para que lo vean mejor. Donde está tu ardor, ahí está tu audiencia. Y la pregunta es, ¿dónde está la audiencia de quienes nos están viendo? O sea, ¿dónde está la gente que te duele a ti? Porque en un mundo con más de 7 billones de personas, no creo que te duela, o sea, nos duele todo el mundo, pero eso es demasiado plural. De todo el globo terráqueo, ¿cuáles son los que te duelen a ti que no les duelen a otros? Por ejemplo, a mí me duelen los presos, pero a mi amigo Willy, él no duerme por ello. Yo tampoco que no duermo. Pero cuando tú me hablas de colegio, yo no duermo. Cuando tú me hablas de jóvenes, de suicidio, cuando tú me hablas de niños, de enfermedades de transmisión sexual, de embarazo precoz, no, ya eso a mí me quita el sueño. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde está tu audiencia? ¿Dónde está la gente que te duele? Porque si tú encuentras la gente que te duele, tú te vas a dedicar a eso para siempre. Una vez porque tú estás como pez en el agua, yo me siento como un papá de todos los muchachos cuando voy a un colegio y ni los conozco, ni son mis hijos, pero los siento como míos y me preocupa como si son míos y los voy a tratar y ellos van a sentir que yo soy como un papá que sí los ama, que me importa lo que Jesús hacía con la gente. Se acercaba y los trataba como ovejas que no tenían pastor y él se comportaba como pastor. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que ver en ese transitar, en ese mientras caminamos, es ¿dónde está la audiencia? ¿Dónde está esa gente que me roba el sueño? ¿Dónde está esa gente que me preocupa? Esa gente que me voy a mi casa y digo, wow, si yo pudiera solucionar eso. ¿Dónde está? Eso creo que va a ser base para lo que es el ministerio o el llamado que Dios le dio. Por ejemplo, seguramente hay gente que nos está escuchando y te pasa eso con prostitución. Seguramente te pasa eso con habitantes de calle. Seguramente te pasa con empresarios. Seguramente te pasa con artistas. No sé cuál es la audiencia que te hace latir el corazón de decir, yo tengo que hacer una respuesta allí. Pero una vez que encuentres esa audiencia, ahora tienes que ser diligente en prepararte para dar una respuesta a la audiencia que Dios está poniendo en tu corazón. Listo, súper. Yo escuchaba cuando compartías este mensaje que tú identificas como dos tipos de ministerio, el tipo lago y el tipo río. ¿De qué se trata esto y qué los diferencia? Bueno, cuando hablamos de ministerio tipo lago o tipo río, si nos vamos a la práctica, o sea, el lago es el lago es un receptor, recibe de río, pero él no aporta. En cambio, los ríos fluyen, van y vienen. En el caso de un ministerio lago, es aquel que recibe, pero no da. O sea, es el que se convierte en el epicentro de todo, pero no suelta absolutamente nada. No hay un retorno. Eh, por ejemplo, yo he visto muchas veces el comportamiento de nosotros en la iglesia es el de vengan. O sea, la gente es la que viene porque yo tengo la verdad.
pero eso no es lo que la Biblia enseña. De hecho, siempre le digo a la gente, el verbo que Jesús usó es vayan, id. O sea, yo soy el que se mueve. Es decir, mi llamado en Dios es una dinámica constante de movimiento, no un esperar en la iglesia que inicie el servicio para que todos vengan y es que voy a dar un mensaje. No, no estoy hablando en contra de los servicios. Por Dios, tengo una iglesia que hace también servicio, miércoles en la noche es nuestro servicio. Pero cuando hago el servicio en la noche fue porque del lunes o el resto de la semana estuve provocando cosas afuera para que la gente quisiera venir. De hecho, me llama la atención este texto que dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, un ministerio río es el que fluye y da. Fluye, todo el tiempo está dando, todo el tiempo está fluyendo, todo el tiempo está en una dinámica, en un movimiento. Mi amigo Chepe Putsu dice que lo que no se mueve se estanca. Y muchos ministerios hoy se sienten estancados porque en vez de ser un río son un lago. Y un lago es estancado. De hecho, las olas del lago no son propias, es por el viento que viene y ya, no se mueve. Pero el río siempre está en una dinámica descendiente. Todo el tiempo está tocando cosas, diferentes regiones, está moviendo piedras. Todo el tiempo el río está en una dinámica. Y mi consejo es, tu ministerio tiene que estar en una dinámica. Es decir, tiene que estar haciendo discípulos dentro de la iglesia, pero tocando pobres al día siguiente. Dando escuelas para liderazgo en la iglesia, pero enviándolos al día siguiente para que hagan cosas fuera de la iglesia. Una de las cosas que creo es que hay mucha luz acumulada dentro de las congregaciones y la luz no es para la iglesia. Jesús dijo que somos la luz del mundo, no de la iglesia. En la iglesia somos capacitados y preparados para hacer luz en el mundo. Es allí. Cuando esa es la filosofía, los preparo para que vayan, entonces comenzamos a hacer un río. Eso es lo que debe ocurrir. Y lo otro, ir afuera puede tener muchas manifestaciones. Por ejemplo, hacer células. Es chévere. Eso puede ser algo de ir afuera. Pero si miramos bien a nuestra gente, cada una de nuestras personas están expuestas en lugares que no son iglesias y no son eclesiásticos ni son religiosos, pero ellos están allí. Y nosotros deberíamos enseñar a nuestra gente, y debe ser ese río que se mueve. Me llama la atención que el pasaje donde dice que el río que salía del trono de Dios y llegaba a la ciudad, el río debe salir de la iglesia y tocar una sociedad. Tiene que permear la sociedad y es lo que Dios quiere hacer. Dios no quiere llenar iglesias con millones de personas. Dios quiere llenar una ciudad de su presencia. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y para que eso ocurra, cada una de nuestras personas tiene que ser un misionero donde ellos están. Un misionero en el trabajo donde están, un misionero en la comunidad donde viven, un misionero en la universidad donde estudian. Si nosotros enseñamos eso, ese río es un río que va y que viene. Es un río que provoca y luego peces vienen. Pero si somos un lago donde aquí está la verdad, vengan, porque aquí es donde sucede todo, aquí es donde tal, la gente no va a ser tocada por cosas así. Si usted va a la Biblia, y de hecho aquí hay un pasaje que me gusta mucho, y lo voy a compartir rapidito. Me llama la atención que Jesús dice esto. Jesús recorría toda Galilea, enseñando, escuche bien, porque no se quedó en los templos, dice que enseñaba en las sinagogas, voy a buscar aquí para mover esto, en la sinagoga, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Me llama la atención que a él venían los que sufrían, los endemoniados, los epilépticos, todo el mundo venían a él, pero porque él estaba allí. Y dice este pasaje, lo seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región del otro lado del Jordán. Esa palabra del otro lado del Jordán, que no se le da nombre, sino los que viven del otro lado del río, es porque Jesús estuvo tan presente en las ciudades de ellos que la gente venía. Es decir, aquí yo voy a donde está mi audiencia, no que la audiencia viene a donde yo estoy. Primero yo voy a donde está la gente. Y
Cuando Jesús fue y milagros ocurrieron y todo, entonces multitudes comenzaron a seguir a Jesús. Nosotros queremos que las multitudes vengan, pero no estamos dispuestos a ir. Nosotros queremos que todo el mundo venga acá a ser sanado, pero no estamos dispuestos a sanarlos en su lugar de trabajo. Y lo otro, para mí un ministerio que es tipo río, no hace las cosas para que su congregación personal sea la beneficiada, sino que hace cosas para que el reino de Dios sea beneficiado. Yo en lo particular, cada fin de semana, ayudo al cuerpo de Cristo donde quiera que voy. Denominaciones, organizaciones cristianas, cada fin de semana. Y es imposible que la gente que yo toque allá vayan a ir algún día a mi iglesia. Eso no va a pasar. Pero lo hago porque sé que lo que vaya a ocurrir va a afectar el reino de los cielos. En mi ciudad, aquí en Medellín, nosotros servimos una sociedad, pero toda esa gente no cabe en contraste. Hay personas que se congregarán en otros lugares. Pero ¿sabes qué chévere? Llegar al reino de los cielos y ser señalado como culpable. Esa persona fue la que hizo que yo estuviera aquí. Eso es lo que es un ministerio río. Yo voy donde tú estás. Visión de reino, finalmente. Visión de reino. La clave, yo creo que una palabra clave de toda esta conferencia contigo ha sido ir, ¿cierto? Porque tenemos buenas noticias para llevar y eso nos hace mensajeros de Dios. ¿Qué características deberíamos tener entonces como mensajeros? ¿Cómo ser esos buenos líderes que llevan esas buenas nuevas? Bueno, una de las cosas que me gusta de lo que estamos hablando, cuando estaba construyendo este sermón o esta conferencia que se llama ¿Dónde está el monte para tu sermón? En la Biblia solamente se registra un solo sermón. O sea, Jesús predicó muchas veces, pero sermón, llamado sermón, una sola vez, y me llama la atención que es el sermón del monte, no es el sermón de un templo. Eso me llamó la atención, porque eso me quiere decir, en el templo no cabe todo el mundo, y vamos a ser honestos aquí. Hay personas que no vendrían al templo. Por ejemplo, no vendrían homosexuales, ladrones, cobra vacuna, guerrilleros, ellos no vendrían. Y si vendrían, vendrían como tras una máscara sin que nosotros sepamos quiénes son. Pero si ellos pudieran ser quienes realmente son, no vendrían a un templo. Por eso Jesús movió el mensaje del templo y lo dio en un monte, porque en un monte todos van a venir. Imagínate que tú vas a una feria y comienzas a compartir, ahí ya está todo el mundo, como si fueras aquí en Medellín a Parquelleras o a otro lugar, a Laureles, donde la gente ya está. O sea, es totalmente diferente. Entonces, la cuestión aquí es que Jesús compartió un mensaje en un lugar donde todos podían escuchar el mensaje. Ahora, la cuestión aquí, lo que tú me estás preguntando es, Jesús dio un mensaje en un monte donde todo el mundo podía estar. Bueno, ¿cuáles fueron las características de Jesús al compartir el mensaje? Bueno, aquí quiero compartir las características del mensajero. ¿Cuáles son las características que ese mensajero tiene? Y las veo en Jesús. La primera de ellas es, no hay prejuicio, no juzga. Es decir, el mensajero no es un juez a la hora de dar el mensaje, para nada. Es un mensajero. Es como si viniera, no sé, DHL aquí. Mire, yo le traigo este paquete, pero quiero decirle que yo no lo veo a usted bien vestido para recibir este paquete. O sea, a mí me parece que usted no es tan amable a la hora de recibir este paquete, que usted no es tan bonito para entregarle este paquete, aunque viene para usted y tiene su nombre. O sea, me parece que usted es bien feo para decir. Yo le voy a decir, mira, dame mi paquete. Eso es para mí. O sea, no puede haber prejuicios a la hora de entregar el mensaje. Esa no es mi misión. Mi misión no es juzgar. Mi misión no es cambiar a la gente. No lo puedo hacer. No me puedo ni cambiar a mí, mucho menos a las personas. El mensajero no juzga. El mensajero solo entrega el mensaje. El mensajero conecta a la gente con Dios, no consigo mismo, sino con Dios. Y no es que yo no participe en lo que pasa. Sí participo, pero yo no soy el que va a cambiar a la gente. A la gente la cambia el que me cambió a mí. Entonces, en primer lugar, cuando usted ve un mensaje, nunca compartas un mensaje, pecadores, inmundos, venga o se va al infierno. Nadie quiere escuchar eso. Y yo nunca vi a Jesús predicando de esa manera. Jesús predicó de arrepentimiento, pero hacía cosas proveyendo alimento, proveyendo sanidad, para atraer a la gente, para decirles, los amo. Quiero que sepa que me preocupa. Y no me interesa si cambian o no, los amo. Hay un ejemplo chévere en esto.
10 leprosos se presentaron ante Jesús. 10 leprosos. Se presentaron ante Jesús y Jesús oró por ellos y le dijo, devuélvanse y preséntense a las autoridades. Y en el camino, su piel podrida se convirtió en piel de bebé. 10 fueron sanados, no uno. Los 10 fueron sanados. Pero uno solo fue el que regresó a rendirse ante Jesús. Y Jesús preguntó, ¿y no eran 10 ustedes? Porque Jesús sí tenía cuenta. Y el hombre le dijo, bueno, yo no sé dónde están los demás. Yo solamente sé dónde yo debo estar. Y tú me sanaste. Ahora, Jesús no dijo, bueno, como solamente tú te regresaste, entonces los otros 9, devuélvanme la sanidad y otra vez lepra por ustedes. No, eso no. Esto me habla de algo. Jesús sanó personas que no estarán en el cielo. Jesús proveyó a personas que no estarán en el cielo. Jesús no dejó amar a la gente porque lo siguieran o no. Los amaba. De tal manera amó al mundo. No lo juzgó. Lo amó. Entonces, primero, no tiene prejuicio. Segundo, Él no espera que vengan. Él va a ellos. El mensajero va. O sea, Servientrega, yo pago un servicio para que me lo vengan a traer a la casa, no para yo tener que ir al lugar a que me den el mensaje. No, ellos vienen hasta mi casa. Servientrega viene hasta acá, a mi dirección particular. El mensaje tiene mi nombre particular y me entregan un mensaje. El mensajero tiene que ir a donde está la gente. No esperar, no sentarse, yo tengo el mensaje, tienen que venir porque yo soy la verdad, yo soy bueno, aquí tienen que... No, la dinámica tiene que cambiar. Por eso nos hemos convertido en un lago, porque el río es el que se mueve. Y no sé si es flojera, no sé si ha sido conformismo, no sé si... El problema para mí es este, Sara. No sé cuántos minutos tenemos, pero me llama la atención esto. Hemos predicado tanto la división entre iglesia y mundo, que ahora no sabemos ir a predicar a un mundo. Porque hemos construido muros en vez de construir puentes. Y el problema es que el mundo no sabe venir porque no se siente bienvenido y nosotros no sabemos ir porque sentimos que nos vamos a contaminar. Cosa rara. Aquí más bien lo que nosotros deberíamos es, o sea, yo voy a la Biblia y te voy a decir una cosa, mundano. Voy a ponerlo de esta manera y esto va a ayudar a mucha gente. Hay personas que les han dicho, tú eres cristiano en las cosas que haces para la iglesia, pero como ingeniero ya no eres cristiano, porque eso es algo que tú haces que es mundano. O sea, cuando tú eres abogado, esa es la parte mundana de tu vida. Cuando tú eres gerente de una empresa o cuando trabajas en Rappi o eres un Uber, esa es la parte mundana de tu vida. Yo me hago una pregunta, ¿en qué momento yo me quito mi cristianismo para ejercer mi profesión? Yo sigo siendo cristiano en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, este texto de Timoteo que dice de Colosenses, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para Dios, porque al Señor sirven. Esa palabra griega que aparece, todo lo que hagan, hacerlo, es lo que hacemos para comer. Todo lo que hacemos para comer, para trabajar, hagámoslo como para Dios, de todo corazón, porque a Él servimos incluso en nuestros trabajos que no son cristianos. Es decir, yo tengo un llamado para hacer luz donde quiera que yo esté. Y eso me quiere decir que soy misionero en donde quiera. No hay una parte para mí que es mundana y una parte cristiana en mi vida. Yo soy un cristiano en todo ámbito de mi vida. Soy santo en todo ámbito de mi vida y todo lo que yo hago, lo hago para Dios. Por lo tanto, cuando yo voy a mi lugar de trabajo, estoy representando el reino de los cielos en ese lugar y tengo que representarlo bien. Eso es algo que tiene que ocurrir. No sé si querías agregar algo ahí, Sara. No, está súper, súper. Y yo quería como aprovechar, Iván, que tienes tanta experiencia en el tema de relaciones, como para preguntarte cómo entonces como líderes podemos tener relaciones sanas con otros líderes, porque estamos en un tiempo donde se ve también mucha competencia entre los mismos cristianos, entre las mismas iglesias, cómo poder construir relaciones sanas. Bueno, yo creo que todos hemos sentido la presión de la competencia. Yo en algún momento la sentí. Y yo pensé que no, y sí la sentí. Por ejemplo,
me invitaban a un congreso y me tocaba no sé, habían 5 predicadores y me tocaba de cuarto lugar o tercer lugar predicar. Y yo miraba todas las prédicas y decía, no, mi prédica tiene que ser la que hace mind blowing, o sea, les va a explotar la mente a todo esto. Y después yo decía, qué competencia tan injusta, Iván. O sea, por qué pensar así cuando más bien Jesús entregó el mensaje más simple, más sencillo y más transformador que el de los mismos fariseos? O sea, ¿en qué momento yo dejé de disfrutar más bien a hombres y mujeres de Dios que también como yo oran para que Dios les hable y dar un mensaje? Aprender de ellos, dejar de tener un espíritu enseñable para comenzar a ver cómo yo sobresalía, todo eso. Yo entendí algo, no más. Entonces comencé a tener hábitos. Si yo quiero romper el espíritu de competencia, tengo que asesinarla, tengo que tener hábitos que lo asesinen. Entonces yo tomo nota y después que termina de predicar, wow, me gustó tu prédica. Mira, ¿me puedes explicar más acerca de esto? Cuando yo me volví enseñable, yo le dije, mira, y quiero que sepas que este domingo voy a predicar esto y voy a hablar de ti. Quiero que sepas esto. Voy a tomar esto y voy a decir que fuiste tú. La primera vez, la segunda vez voy a decir que el Espíritu me lo reveló. Entonces, cuando yo comencé a ser enseñable, eso bajó sí, como ese espíritu de diva, ese espíritu de que tengo que ser el que venga, el que tiene la prédica del siglo. No, 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 no. Yo no puedo llevar esa carga tan pesada en mí. Entonces, yo creo que hay que cambiar la palabra competencia por la palabra competencia, de cooperación. Competencia significa que yo no llego solo a la meta, y menos si soy parte de un cuerpo. Y como parte de un cuerpo, yo llego acompañado a la meta, yo llego como un cuerpo a la meta. Entonces, por ejemplo, en contraste, que somos 2 pastores, no hay prédica que nosotros demos que no las discutamos entre nosotros, aunque sea uno solo el que la va a compartir. O sea, antes, no, yo guardaba mi prédica hasta el final, porque eso es algo sagrado y secreto que la gente no puede saber hasta que lo entrego. Pero dije, comenzamos a tener una práctica de discutir las prédicas. Y ha sido tan maravilloso porque incluso nuestros líderes, algunos de ellos vienen a nuestras charlas donde discutimos la prédica y todo el mundo ya sabe lo que vamos a predicar. Pero hay algo que sucede en el momento que dice, wow, Dios nos habló a todos. Lo mismo sucede, tengo amigos en diferentes regiones del continente que me llaman, mira Iván, tengo una situación con una pareja, así, ¿qué harías tú? Yo no, brother, en tu situación yo haría esto y esto y esto y esto. Y viceversa. Yo no puedo ir allá a predicar, pero el compartir, el cooperar, yo creo mucho en el espíritu de cooperar. Cuando hay contribuciones, el cuerpo gana. Cuando contribuimos, el cuerpo gana. Y si mi función como parte de un cuerpo es hacer que otro miembro del cuerpo crezca, yo no voy a detener lo que Dios va a hacer en mí. Yo no voy a ser llamado una isla dentro del cuerpo de Dios. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a ser llamado como un componente que unía, que podía hacer mejores las cosas. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que romper, cambiar competencia por competencia. Siempre habrá un predicador mejor que tú, siempre. No hay manera. No vamos a predicar mejor que Dante, no lo vamos a hacer. Pero qué chévere que entre nosotros podamos compartir experiencias. Mira, ¿cómo le pongo? Hay gente que me ha pasado muchas veces, termino de predicar y con pena me dicen, pastor, ¿será que usted me puede dar ese bosquejo y ese PowerPoint para compartirlo? Dame tu correo y te lo envío de una vez. Pastor, ¿y usted hace eso? ¿Cómo le pongo copyright a algo que Dios me dio? O sea, no, esto es de Iván Pirero, sí, estaba en la Biblia, Dios fue el que me lo dio. Yo solo soy un mensajero, pero yo no soy dueño de ese mensaje. Cuando eso también es ser un río, cuando lo mío es tuyo, las cosas fluyen. Cuando lo mío es solo mío, solamente un poquito de gente lo puede disfrutar. Pero cuando lo mío es de otro, miles de personas pueden disfrutar un mensaje, aunque yo no lo di de manera presente. Entonces, eso creo que es importante. Competencia por competencia. Y si la palabra nos dice que la mies es mucha y los obreros pocos, pues valorar esos pocos obreros
e ir a hacer la tarea para que se levanten más obreros que podamos extender el reino de los cielos. Ya se nos está acabando el tiempo, quisiera hacerte la última pregunta. Nos hablaste de las características del mensajero. ¿Qué características debe tener entonces el mensaje ya con el reto que tenemos hoy como líderes de esta generación? Bueno, en el caso del mensaje, aquí lo colocamos en esta lista. Creo que el mensaje es claro y lo vamos a ver en todas las escrituras, pero yo me quiero centrar en la manera como Jesús compartió el mensaje. Cómo Jesús tomó algo complicado y lo convirtió en algo simple. Y cuando veo a Jesús predicando, veo esto. Balance entre gracia y verdad. No era solo gracia, no era solo verdad. O sea, no era la verdad que confronta sin una gracia que sostiene. No era una gracia que levanta sin una verdad que confronta. No, era un balance. O sea, Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio, vete, lo que te acusa no te acuse y yo no te acuso, vete, pero no peques más. La voluntad de Dios es que el ser humano vive en la verdad, pero sostenido por la gracia. Debemos tener, o sea, yo siempre digo esto, cada vez que prediquemos la gente tiene que sentir esperanza para conectarse nuevamente con su Creador. El problema es que el trabajo del enemigo ha sido quitar la esperanza de que Dios quiere estar contigo, de que Dios no te quiere escuchar, de que Dios no quiere tener una relación contigo, y es todo lo contrario. Más bien, Dios ahora es que más quiere tener una relación contigo, y eso tiene que quedar claro en el mensaje. Lo otro, el mensaje no exige, provoca. Hay muchos de nosotros, tú tienes que, porque debes hacer esto. No, ese no fue el mensaje de Jesús. O sea, el mensaje de Jesús es vete y no peques más. Nadie te va a acusar. Esa mujer que debía haber sido apedreada por la verdad esa mañana terminó siendo libre. Y eso, yo no sé si se contará entre los seguidores de Jesús, pero eso provoca, a mí me provoca eso, seguir a Jesús. O sea, la mujer del flujo de sangre cuando fue sanada, yo me imagino lo provocada que ella sintió en su libertad. Eso es lo que debe ocurrir. Nuestro mensaje tiene que provocar, no exigir. No es lo mismo exigir que provocar. Cuando usted exige, es cuando yo quiero transformar a la gente. Pero provocar es dejar que Dios lo haga. Yo te doy el mensaje, pero yo no te cambio. Te doy una sugerencia. Si tú te conectas con Dios, algo va a pasar. Por eso, lo próximo aquí dice, da esperanza, no la quita. La gente tiene que salir con esperanza cada vez que, incluso cuando son confrontados, tienen que salir con esperanza de que pueden mejorar. Incluso cuando confrontamos su pecado, la gente tiene que salir con esperanza. Yo no le puedo quitar la esperanza a la gente. Yo soy llamada y soy portador de esperanza. Mi mensaje tiene que ser simple, no complicado. No poner, mira, del arameo antiguo, del hebreo fenicio, del griego australiano. No. Es chévere. Y no digo que están mal algunas aplicaciones que se hagan. Siempre y cuando hagan fácil entender el mensaje, no entenderlo. Jesús dio un mensaje simple, pero no lo confundamos con que no fue profundo. El mensaje de Jesús fue profundo. Cuando, por ejemplo, dio la regla de oro, trata a los demás como quiere ser tratado. Eso es súper sencillo, pero qué profundidad hay allí, cuántas enseñanzas podemos sacar de allí. Entonces el mensaje tiene que ser simple, fácil de entender, pero profundo. Es decir, tiene que llevarte a reflexionar. Confronta con amor. Sí confronta, pero con amor. No confronto con odio, no confronto faltándote respeto, no te confronto abusando o aprovechándome de ti. No. Confronto con amor, como Jesús lo hizo. Me llama la atención, por ejemplo, como Pedro, luego de negar a Jesús como Jesús se lo había dicho, el gallo canta, él llora amargamente y se fue a hacer lo que siempre hacía antes de Jesús, pescar. Se fue a pescar y no estaba pescando nada. Llega el tercer día, Jesús resucita, va a la playa, porque Jesús va a confrontar en amor. Y Jesús va a la playa, a la misma donde está Pedro pescando. Mira el barco de Pedro y le grita, tírala por la derecha. Y tiran la red, bueno, vamos a ver qué dice este tipo. Y la tira por la derecha y la red no ha tocado el agua cuando se llena de peces y la barca se comienza a hundir. Y Pedro piensa, déjà vu. Esto ya yo lo había vivido. Se tira al agua, comienza a nadar y Jesús está cocinando. ¿Tú te imaginas a Pedro tratándose de acercar al Señor que él negó?
Ahora, pausa aquí Imaginemos que nosotros somos los pastores, líderes de un movimiento. Nosotros tomaríamos a una persona que nos maldijo públicamente, que nos negó públicamente, y lo pondríamos al frente del ministerio. Play. Vamos a ver qué fue lo que Jesús hizo. Yo me imagino a Pedro tratando de articular algún tipo de disculpa. Como Jesús, y Jesús como... Yo solo quiero saber algo. Yo solo quiero saber si tú me amas. Porque si tú me amas, tú vas a pastorear mis ovejas. Eso es todo lo que quiero resolver aquí. ¿Qué confrontación fue esa? La más poderosa. La más poderosa porque Pedro, el que negó y maldijo a Jesús, fue el que entregó su vida hasta morir por el evangelio. Eso es confrontar con amor. Jesús le dijo, yo no quiero saber, yo te dije lo que iba a pasar y no te estoy juzgando por eso. Solo quiero saber si tú me amas. Si tú me amas, vas a pastorear mis ovejas. El mensaje también educa, pero transforma. Hoy en día hay mucho mensaje académico que no produce transformación alguna. Que la gente sale diciendo, wow, ese líder sabe mucho. ¿Y qué entendiste tú? Nada, pero él sabe mucho. Debería estar en la NASA. No. Está bien la profundidad de educar. Yo soy un maestro, me encanta la formación. Pero formación sin transformación, no hay nada. Los conceptos y la educación tienen que ser acompañados. Y otra cosa, la educación no lo resuelve todo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo presente que transforma vida. Y por último, el mensaje te tiene que conectar con el cielo. Tiene que conectarte con el cielo. Tú tienes que salir provocado de cada reunión, de cada conversación, de cada momento con decir, uy, yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que comenzar a ir a una iglesia. Eso tiene que ocurrir. Eso para mí es la característica de un mensaje basado en lo que vi en Jesús en los evangelios. Iván, sin duda siento que el Señor te está levantando grandemente para impactar a esta generación, para llevar este mensaje a tantas personas. Yo no quiero que terminemos sin que nos cuentes rápidamente lo que estás haciendo con escultura, con contraste, cómo a través de diferentes estrategias estás pudiendo expandir el reino de los cielos. Bueno, primero Contraste, que es como el proyecto macro dentro de todo. Contraste es una iglesia que el llamado es alcanzar a una sociedad que no vea a la iglesia como una opción. Eso es. O sea, nuestro llamado es alcanzar a aquellos que no están en la iglesia el día de hoy y que no quisieran ser parte de una iglesia el día de hoy por cualquier historia, prejuicio, whatever. O sea, si la iglesia no es una opción, esas son las personas que queremos alcanzar. Medellín, en particular, es una ciudad con muchos colores en cuanto a la sociedad. Es una sociedad llena de artistas, una sociedad llena de emprendedores, una ciudad llena de innovación. Entonces, la iglesia tiene que permearse de esos colores porque si la ciudad, yo siempre digo, la ciudad más innovadora del mundo, que ha sido Medellín en los últimos años, varias veces galardonada, debería tener la iglesia más innovadora del mundo. No podemos estar por debajo de eso. O sea, no podemos ser la ciudad más grande, más innovadora del mundo con la iglesia más atrasada del mundo. Eso es como incongruente. Entonces, para eso yo debo estar presente en la sociedad, alcanzar una sociedad. En eso de alcanzar una sociedad, obviamente nuestras estrategias son muy contrastes, muy diferentes, no tradicionales. Por ejemplo, nuestros grupos pequeños no son en casa, son en restaurantes, en café bars, donde hacemos un table, que es una reunión alrededor de una mesa, donde hacemos unas conversaciones, no una prédica. Todas las personas pueden participar y ese es nuestro monte, donde todos pueden venir tal como son, porque como ellos pagan su café o pagan su comida, pueden opinar y van a decir lo que piensan y cómo lo piensan. Y para nosotros, magnífico. Sobre esa conversación colocamos principios de la palabra de Dios, aprendiéndonos a comunicar en el lenguaje de todos ellos, y eso es lo que los atrae a la iglesia. Una de las iniciativas que tenemos en Contraste va orientada al sector educativo, que es escultura. Juego de palabras con la palabra school, con cultura y school. Entonces, en todo ese juego de palabras, básicamente, escultura es un movimiento
de misiones al sector educativo. Son misiones urbanas. Y el sector educativo, ¿por qué? Bueno, porque ahí están ordenadas la mayor cantidad de jóvenes de una sociedad. Actualmente estamos dictando entrenamientos en toda Colombia principalmente para reproducir el modelo escultura en otras ciudades y que iglesias se puedan beneficiar de lo que Dios nos dio para que ellos los tomen también para ellos. Aquí cuando somos un río, compartimos de nuestras experiencias. Si lo quieres llamar escultura, lo quieres llamar de otra manera, quiero que sepas que esto es lo que Dios nos ha dado, esta es la manera de entrar en un colegio, esta es la forma de abordar a los jóvenes, a los padres, a los maestros, y estamos dando entrenamientos ya en varias ciudades. En Medellín, todas las semanas estamos en colegios y universidades y también dando entrenamientos para todos aquellos que quieran aprender cómo entrar en el sector educativo y alcanzar a esta generación que ya están allí. De verdad, qué bendición, Iván. Sé que tienes muchísimo para dar y acá nos están viendo aún pastores, líderes de muchas partes. ¿Cómo pueden hacerte invitaciones también a ti para sus iglesias, para compartir algún mensaje y cómo pueden encontrarte en las redes sociales? Bueno, en mi correo de donde vienen las invitaciones, agenda.ivanpirela@gmail.com. agenda.ivanpirela@gmail.com para invitaciones. En las redes sociales, en Instagram como Iván Pirela Oficial, lo mismo en Facebook y en Twitter, @IvánPirela. Es la manera como nos pueden conseguir en las redes sociales. Todavía no tengo TikTok, no sé bailar muy bien así como moverme, pero pronto les aseguro que voy a tener TikTok y verán bailes míos por allí. Iván, muchísimas gracias por este mensaje tan poderoso, tan confrontante que nos has compartido. Yo espero que en verdad como líderes nos levantemos, vayamos a esos montes que el Señor tiene para nosotros, para llevar ese mensaje, para extender el reino de los cielos. Bendigo tu vida, tu ministerio y te doy gracias en verdad por hacer parte de esta cumbre. No, un honor para mí, Sara, gracias por la invitación. De verdad contentísimo y espero, de verdad, estoy convencido de que todo este contenido va a ayudar a traer herramientas en las manos, herramientas probadas a todos los líderes y pastores que van a estar conectados a esta cumbre virtual de liderazgo cristiano. Contentísimos de ser parte. Gracias, Iván. Bendiciones para todos. Nos vemos entonces en una próxima entrevista aquí en la primera cumbre virtual para líderes cristianos. Esta cumbre llega a ti gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones.